Ok, muy bien. El título, pues, de esta enseñanza del día de hoy tiene por nombre ¿Cómo oirán si nadie les predica? Esa es la palabra que tenemos para el día de hoy. Y vamos a iniciar citando el libro de Romanos, capítulo 10, capítulo 10, 14 y 15, que nos dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muy bien. Este pasaje de Romanos nos inicia con una palabra específica, con una pregunta. ¿Cómo pues? O sea, ¿cómo van a invocar a aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí tenemos que detenernos un momento para verificar acerca de esta pregunta y entender una cosa. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y de confusión, ¿ok? Millones durante su vida siguen a diferentes dioses, siguen al Islam, al budismo, al catolicismo, a la santería. O sea, en el mundo como tal tenemos diferentes tipos de religiones en la cual la gente deposita su fe, ¿cierto? Entonces, y todo esto con el propósito sencillamente de poder depositar su fe en algo. Porque el hombre realmente fue creado para eso, para creer en algo, necesita creer en algo. Entonces, a través de todos estos medios, intentan buscar una respuesta, intentan buscar un porqué, intentan buscar un perdón, buscar una salvación. Entonces, lo que la gente no ha entendido es que a través de la salvación no se consigue a través de una religión, sino que la verdadera salvación se consigue en Cristo Jesús. En Cristo es que hay salvación. Muchos pues tienen su fe, su esperanza puesta también en el alcohol, que el alcohol también se puede volver un dios, en la pornografía, que eso pues obviamente destruye nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cuerpo en el caso del alcohol. Todo esto lleva consigo consecuencias que tienen que ver con familias rotas, jóvenes sin rumbo, la gente sin esperanza. Todo esto es un compendio de cosas que tiene el ser humano y que va desarrollando el ser humano a medida que está en su búsqueda de un porqué, a medida que está en su búsqueda de un camino verdadero, de una salvación, de un perdón, o sea, hacia dónde me dirijo. Y en medio de ese camino, pues el ser humano va tropezando cantidad de veces y se va haciendo daño a sí mismo. Hasta que el Señor Jesús llega o puede llegar a sus vidas y de esa manera pueden abrir sus ojos y encontrar una solución, que esta solución no está en filosofías, no está en una religión, ni mucho menos está en el esfuerzo humano. Esta esperanza nos la da el Evangelio de Jesús. Ahora, si nos dice acá, ¿cómo invocarán? Hablando de la gente en general, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ok? Porque hay muchos que han oído de Jesús, conocen de Jesús, pero no creen. No creen en Jesús. Y no creen en Jesús porque sencillamente cuando ellos se enfrentan o se encuentran, mejor dicho, con la realidad del Evangelio, ahí eso se vuelve como un espejo.
Entonces ahí comienzan a ver todas las cosas que están haciendo mal. Y muchas veces a las personas no nos gusta que nos digan cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿A quién le gusta que le digan que estás haciendo las cosas mal? A nadie. A todos nos gusta que nos digan, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo excelente, sigue así. No cambies. Pero cuando llegamos a una realidad donde nos enfrentamos a lo que realmente estamos haciendo, porque eso hace el Evangelio de Jesús nos desnuda. El Evangelio de Jesús nos dice, hey, esto está mal, esto no lo estás haciendo bien, esto lo puedes hacer mejor. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, muchas personas dicen, no, yo no puedo seguir en ese camino porque yo quiero seguir viviendo como lo estoy haciendo. Yo quiero que Dios se adapte a mi manera de vivir. Yo no me voy a adaptar a la manera de vivir de Dios. Nos encontramos entonces con este tipo de personas que dicen, creer, no, yo puede ser que vaya, que visite de vez en cuando lo necesito, como el salvavidas, lo uso, ayúdame, sálvame, sáname, provéeme, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Ahí es donde me sirve el Evangelio de Jesús o me sirve Jesús. Pero ya para el resto de las cosas, cuando me dice, tienes que dejar esta manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que renunciar a ciertas cosas, hasta ahí llegó mi creencia, hasta ahí llegó mi fe. Entonces nos encontramos con este tipo de personas. Pero también tenemos un gran número, que es en la segunda pregunta, que dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí nos encontramos con un gran dilema. ¿Cómo puede una persona creer en alguien del cual nunca ha escuchado? ¿Cómo puede una persona saber que hay un Dios que le ama por sobre todas las cosas si nadie se lo ha dicho? ¿Cómo puede una persona saber que si está enferma hay un Dios que puede sanarle si nadie le ha dado ese mensaje o le ha enseñado con testimonio el poder de Dios? Entonces, la fe viene por el oír, y lo dice la palabra, la fe viene por el oír, y para oír alguien debe hablar. Si no hay un mensaje es porque no ha habido un emisor que envíe el mensaje. Necesitamos tanto el emisor como el mensaje y también el receptor. Eso lo aprendemos en la escuela. Entonces, el emisor es el que tiene el mensaje, ¿ok? O sea, él es el que lo maneja, el que lo conoce, el que sabe cómo transmitirlo. Y tenemos el emisor, que es el que recibe. Entonces, ¿qué pasa? Si el mensaje no está siendo enviado, ¿cómo puede el receptor recibirlo? Si no hay el emisor no está hablando. Entonces, para poder oír, primero debe haber un mensaje que se está hablando. Entonces, aquí hay una gran pregunta, pero ¿cómo van a oír el mensaje si no se está hablando, si no hay quien hable, si no hay quien diga? ¿Quién es el que debe hablar? El que debe hablar es el que tiene el mensaje. ¿Y quién tiene el mensaje? ¿Quién tiene el mensaje de Cristo en la tierra? La iglesia. Entonces, si la iglesia no está dando el mensaje, si la iglesia no está enviando el mensaje de manera correcta, con los canales correctos, ¿cómo la gente va a oír? Lamentablemente la iglesia en general, porque todos estamos en este mismo grupo, donde muchas veces enseñamos más bien lo contrario. A veces con nuestro comportamiento, quizás en algún momento equivocado, con nuestro propio mensaje, porque a veces el mensaje viene viciado, el mensaje está cambiado, ¿sí? Donde ya no hablamos del evangelio de Jesús, sino de mi propio evangelio. Basado en la motivación, basado en el llenar tus expectativas como creyente, porque volvemos a ese mensaje solo para el que está dentro y muchas veces nos olvidamos del mensaje para el que está fuera. Aquel que sencillamente quizás en algún momento supo de Jesús, pero no ha tenido alguien que
muestre el camino de la salvación de la manera correcta, sino que sencillamente encuentran un evangelio viciado, un evangelio contaminado de cantidad de cosas de hombres. Y me gusta porque es el evangelio de Jesús. O sea, lo que se necesita en este tiempo es el evangelio de Jesús, no el evangelio del apóstol tal, del pastor tal, del profeta tal. Eso no es lo que Jesús quiere. Jesús pidió fue que compartiéramos sus buenas nuevas. Jesús pidió que compartiéramos su evangelio, no el evangelio de ningún hombre, no el evangelio de ninguna organización, es el evangelio de Jesús. Por esa razón, la iglesia es la encargada de enviar ese mensaje. Pero si la iglesia está ocupada en otras cosas, si la iglesia está ocupada en el congreso o está ocupada en la actividad tal y en que los hermanos que están dentro se sientan bien, se sientan cómodos, entonces ¿cómo, en qué momento va a haber tiempo? Y esto es un reto. ¿Cuándo va a haber tiempo de compartir las buenas nuevas con el que está afuera? El que está dentro ya la recibió. El que está dentro ya oyó y creyó. Ya. Sí, esto no quiere decir que vamos a olvidar a los que están dentro. ¿Sí? Esto no quiere decir eso. Porque Jesús en ningún momento olvidó a sus discípulos. Jesús nunca dijo, vamos a ir y vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a hacer prodigios, vamos a hacer milagros y nos vamos a olvidar del que está dentro, de ustedes, en este caso, los discípulos que estaban con él. No, Jesús nunca se olvidó de ellos. Pero en medio de las señales, los milagros, las cosas que Jesús enseñaba afuera, él incluía a sus discípulos y él les mostraba, miren cómo se hace, miren cómo es. Y era como una doble enseñanza. ¿Sí me explico? Es que yo enseño hacia afuera y enseño hacia adentro. Eso es lo que Jesús nos muestra. Pero hoy día la iglesia nos hemos enfocado en enseñar puro a los que están dentro, a mantener a los que están dentro, a llenar y a engordar a los que están dentro, pero nos olvidamos del que está afuera. Entonces, muchas iglesias, muchos creyentes, muchas personas que están dentro, tú les preguntas, ¿cómo evangelizo? ¿Cómo le hablo a alguien que necesita oír? ¿Cómo? No saben. No saben hacerlo, porque sencillamente nunca se les enseñó. Nunca se les ha enseñado a decirle a un no cristiano, un no creyente, a una persona que está necesitando del Señor, ¿quién es Dios? Y yo creo que la mayor falla que hay es que muchos ni siquiera ellos mismos conocen a Jesús. Entonces, ¿cómo tú puedes presentar a alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú presentas a alguien en el cual nunca ni tú mismo has escuchado de la manera correcta? Sino que todo lo que te han dicho es que es el que te ayuda en todo. Eso es lo único que tú has recibido. No, Dios es mi salvavidas. Donde yo lo necesite, ahí va a estar. ¿Qué vas a enseñar? Lo que tú necesites, Dios lo va a hacer. Amén, eso está en la palabra. Piden y se los dará. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? Pero también nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esa parte no la enseñamos. Esa parte, no, yo no le puedo decir al cristiano, mira, hey, tienes que cambiar. No puedes seguir haciendo esto, porque eso le está desagradando a Dios. No, yo no puedo decir eso. Digo eso, lo voy a perder. Digo eso, voy a perder al de las gallinas de huevos de oro, ¿no? Dicen por allí. Entonces yo voy a dejar que la persona siga viviendo de la manera que está viviendo, pero que no se mueva, que se quede ahí, donde está, sentado, donde yo lo necesito. Pero entonces cuando entra el evangelio de Jesús, el verdadero evangelio, ahí es donde entra la confrontación. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que hacer esto. Entonces ahí es donde, nos encontramos en una encrucijada. Entonces, el que está dentro muchas veces no sabe cómo llevar el mensaje, no sabe cómo transmitir el mensaje de la manera correcta, porque no se ha preocupado por hacer de ese mensaje, quizás que en algún momento escuchó, hacerlo realidad en su vida, cristalizarlo en su vida. Entonces, esto es un problema que viene de adentro hacia afuera. Primero, del creyente. Porque yo como creyente tengo que esforzarme, tengo que preocuparme por buscar
los canales correctos, por llenar mi templo, por llenar mis vasijas. No puedo esperar solamente que llegue el domingo o que llegue el martes, que llegue el jueves cuando me reúno en la iglesia para yo llenar mis vasijas. O sea, yo necesito llenar mis vasijas dentro de la reunión eclesiástica o fuera de ella. Porque eso me va a permitir a mí poder dar un mensaje sano, un mensaje saludable y un mensaje que esté respaldado por el Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce los corazones? ¿Quién conoce las necesidades de las personas? Del Señor. Él es el que las conoce. Entonces, si yo, como creyente, no me esfuerzo en llevar y en prepararme para llevar el mensaje correctamente al receptor, ¿cómo él lo va a recibir? Es como que si yo, como el emisor, como el enviado a dar el mensaje, le voy a dar un mensaje a una persona que habla inglés y resulta que yo no sé hablar inglés. ¿Cómo me va a entender esa persona si no hablo su mismo idioma? Entonces, si yo sé que en algún momento me va a tocar hablar con una persona que usa el idioma inglés o que es su idioma natal, ¿qué debo hacer yo primero? Aprender, o sea, yo debo aprender a usarlo para yo poder darle el mensaje. Pero hay una preparación previa porque yo sé lo que voy a hacer. Entonces, nosotros estamos acostumbrados es que, no, en el camino vamos viendo y no nos preparamos, no preparamos el mensaje para el receptor, o sea, no preparamos el mensaje que vamos a llevar, sino que sencillamente nos acostumbramos puro a estar dentro, a estar cómodos, a que me den, a escuchar, a que me den una palabra que yo me pueda empoderar y todo es para mí. Llevamos un evangelio egoísta. Un evangelio donde todo es para mí para mi propio beneficio. Y no nos hemos dado cuenta que el evangelio de Jesús, o sea, el evangelio de Jesús no es un evangelio egoísta. Al contrario, Jesús enseñaba amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a Dios. O sea, en ningún momento, en ningún momento Jesús dijo, ámense ustedes. Obviamente hay un amor propio que todo ser humano debe tener porque debemos amarnos. Es parte de lo que es la autoestima y es necesaria. Es necesaria. Pero Jesús en ningún momento dijo, no, pónganse ustedes primero y después a los demás. Imagínense que Jesús hubiese hecho eso. Si Jesús hubiese puesto a sí mismo primero, Jesús no muere en la cruz. O sea, no muere en la cruz, porque Él no va a pasar por algo tan doloroso por otro. No lo va a hacer. Y Él dijo, ejemplos les he dado. Jesús nos dio ejemplo vivo. Si yo tengo que sacrificarme para que otro pueda conocer de Jesús, lo hago. Si yo tengo que esforzarme de más para que otro conozca de Jesús, lo hago. Si yo tengo que invertir en otro para que conozca de Jesús, yo lo hago. Eso no es nada en comparación al sacrificio, a la inversión que Jesús hizo con la humanidad. Nada más y nada menos que invirtió su propia vida para que hoy tuviéramos salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo no voy a predicar porque es que yo no sé hacerlo, porque pensamos que predicar es tomar el púlpito de la iglesia o el atril o el escenario, como le quieran llamar, entonces de aquí yo llevo el mensaje. De aquí entonces yo envío lo que yo quiera, me preparo un texto, busco, y me paro y que todos me vean. Eso es predicar, pero realmente en la Biblia me muestra de que la predicación no es eso. La predicación me muestra que el barrio, la comunidad, los vecinos, todo eso, todos esos lugares, hay oyentes y tú tienes que ser el predicador. No es el que tiene el micrófono, no es el que tiene la Biblia abierta con el atril y el montón de gente. Eso no es el predicar. La Biblia me habla de que la predicación es llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces yo tengo un reto como hija de Dios, como cristiana. Entonces, por tal motivo la gente no confía en el Señor. La gente no conoce al Señor. Quizás en algún momento escucharon de algo, pero tú saben quién es. Porque realmente el que conoce a Jesús nunca se quiere separar de él. ¿Quién se va a querer separar de alguien que te genera tanto? Que te da tanto.
que recibes, es más los beneficios que recibes que lo que te quita. O sea, eres lleno. ¿Quién va a querer alejarse de alguien que te hace tener valor? ¿Quién? ¿Quién va a querer para irse a un lugar donde te desprecian? Porque el mundo nos desprecia. El mundo no nos valora. Jesús sí, tal cual somos. Jesús no nos descalifica. Al contrario, en medio de nuestros defectos, de nuestras debilidades, es donde Él se perfecciona. Porque entonces el mundo nos dice, tú necesitas empoderarte. El mundo nos dice, tú necesitas creerte mejor persona. Tú necesitas hablar en positivo. Eso nos dice el mundo. O sea, llenar el ego. Pero Jesús nos dice, epa, o sea, yo me hago más grande en tu debilidad. Entonces ahí nos está añadiendo valor. Nos está diciendo que somos grandes, pero en Él. Que todo lo podemos, pero en Él. No es yo soy lo que quiero ser, como ese eslogan que andaba por allí. No, tú no eres lo que quieres ser. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Porque cuando estamos en Él, ya no manejamos nosotros nuestra propia barca. No manejamos nosotros nuestro propio barco, sino que es Él el que lo maneja. Es Él el que hace. Es Él el que dirige todo, no nosotros. Entonces, ¿cómo puedo invocar a alguien del cual no han oído? Y luego nos encontramos en la siguiente pregunta, ¿y cómo creerán y cómo oirán sin haber quien les predique? Volvemos a lo que estábamos diciendo anteriormente. ¿Quién es el encargado de predicar en las buenas nuevas del Señor? La iglesia. Si la iglesia no predica, si la iglesia no manifiesta, si la iglesia no se mueve, si la iglesia no hace nada, si tú no haces nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a dejar entonces que sea el santero, el budista, el ateo, que vaya y hable? No, porque quienes tienen la verdad somos nosotros, porque Jesús nos dio a nosotros la verdad. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escúchese, nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, cuando yo recibo a Jesús, cuando yo recibo la salvación de Jesús, ahí estoy enviando un mensaje de que recibí no solo a Jesús, sino que recibí la verdad, recibí el camino y recibí la vida. Y yo voy al Padre porque lo tengo a Él. Entonces, ¿cómo pueden otros oír si no hay una persona comprometida a quien pueda Dios usar? Dios no necesita personas pudientes, profesionales, con buen léxico, con buena oratoria, para poder enviar un mensaje de salvación. Jesús no necesita eso. Jesús lo tiene todo. Él necesita son personas comunes y corrientes, como todos nosotros. Porque aquí nadie puede decir que uno es más que el otro. Delante del Señor somos iguales. Entonces Jesús no necesita personas preparadas académicamente. Muchos dicen, no, pero es que yo no sé hablar como habla el pastor, porque el pastor tiene mejor léxico, él usa mejor sus palabras, entonces que predique el pastor. No, esto es una comisión que nos dieron a todos. No fue a unos cuantos, fue a todos. Cuando nos dijeron vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Ciertamente en el contexto del mensaje Jesús se los da a los discípulos. Pero ese mensaje trascendió. Trascendió porque estos discípulos, ellos cumplieron tanto con ese mandato, que por ello es que nosotros hoy podemos disfrutar del conocimiento del Evangelio de Jesús. Porque ellos se esforzaron. Lamentablemente en el camino el Evangelio ha llegado a muchos oídos que han tergiversado, muchos oídos que le han dado otro sentido, que no es el sentido que Jesús quiere. Pero aún así, habemos personas que nos esforzamos
por querer conocer el evangelio real de Jesús, que nos esforzamos por mantener las buenas nuevas en el lugar que Jesús quiere, que es en la sencillez de Jesús, en la pureza de Jesús, donde se trata de vivir para Él y vivir con Él, de renunciar a sí mismo y dejar de hacer cosas que a nosotros nos gusta hacer, porque somos humanos y nos gusta, pero nos toca muchas veces renunciar a ciertas cosas por agradarle a Él. Entonces, Él necesita solamente personas dispuestas. No necesariamente tienen que ser personas muy pudientes, muy preparadas. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 8, verso 30, donde nos habla acerca de el etíope y Felipe. Vamos a leer el del 30 al 31. Dice: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes qué lees? Felipe le pregunta al etíope: ¿se entiende realmente lo que estás leyendo? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Vieron la importancia? Él estaba leyendo la Biblia. Hay mucha gente que le gusta leer. Pero ¿cómo pueden entender algo si no hay quien los guíe, si no hay quien les diga: hey, ¿cómo podemos entender si no hay quien nos guíe? Él lo dijo. ¿Cómo puedo yo entender el libro de Isaías, que es un libro profético, donde las cosas que había dicho Isaías aún no se habían cristalizado, otras sí? Bueno, en este caso sí, ya en el contexto, pues ya Jesús había muerto en la cruz, o sea, quiere decir que sí, ya habían pasado. Entonces, Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y él respondió: ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Felipe le explicó las escrituras y el etíope creyó y fue bautizado. Cuando el etíope encuentra la verdad de lo que él está leyendo, la explicación de lo que él está leyendo, ahí él entiende y dice: wow, o sea, esto es para mí. Esto era lo que yo estaba necesitando, lo que yo estaba buscando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Y Felipe, pues allí mismo se dice que lo bautizó. Entonces, el texto, el verso 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Imagínense la fe de este hombre. Aquí tenemos que primero preparar un espacio, un día, y hacer ciertas cosas para bautizar. Pero este hombre directamente, o sea, ¿qué hace falta? ¿Qué necesito? Ya hay agua. Bautízame. Así también, pues hoy necesitan muchos que les expliquemos. Y tú puedes ser un Felipe. Nosotros podemos ser un Felipe. Se necesitan Felipes en el mundo. Entonces, pero está la otra cosa. Nadie puede predicar si no es enviado. El versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Nadie va sin ser enviado por Dios y respaldado por su iglesia. Si nosotros como congregación no nos esforzamos y damos el reto, vayan. A veces hay personas que necesitan que les digan lo que deben hacer, porque muchas veces no tienen la motivación personal. Puede ser por diferentes tipos de cosas, porque los seres humanos vivimos cantidad de retos diariamente. Entonces se necesita poder tener como esa motivación de envía. Entonces, algunos irán, otros enviarán y otros sostendrán, pero debemos participar. Debemos hacerlo.
Y no necesitamos esperar que la cruzada de milagros y evangelización, que la toma territorial de tal lugar para poder compartir el evangelio. No, no, no. Eso no es lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es disposición de hacerlo, querer hacerlo. Porque entendemos de que hay necesidad. Y yo tengo el mensaje, yo tengo el antídoto para la enfermedad que se llama pecado del mundo. Entonces, Dios es el que envía, ¿ok? Tenemos que tener claro que en primer lugar el mandato nos lo dio el Señor, o sea, el Señor Jesús, Él es el que envía. O sea, vayan. Ahí no le está diciendo, si ustedes quieren, si sale de su corazón. No, 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 es una orden, vayan y prediquen, les dijo. ¿Y el mensajero qué hace? Predica. ¿Qué predica? El evangelio de Jesús, no el evangelio de Él, no lo que Él entiende como evangelio, no lo que Él entiende por Cristo, es lo que realmente es, lo que está en la palabra. Por eso es que el predicador debe conocer la palabra de Dios, porque si no conoce la palabra de Dios, ¿qué va a enseñar? Si la palabra es la que nos muestra y nos da testimonio de Jesús, es la profecía más certera de Jesús. Entonces, al tener el mensaje, el predicador, pues las personas que hacen, oyen, hay una acción. Entonces, al oír de Jesús, van a creer en Jesús. Y luego invocarán al Señor. Y por ende serán salvas. Entonces, muchas veces nos tocará predicar o hablar a personas que no van a venir a este lugar. Pero Jesús no nos mandó a nosotros a llenar la iglesia. Mejor dicho, llenar el local. Jesús no nos mandó a nosotros a hacer eso. Jesús a nosotros nos mandó fue a llenar el cielo. O sea, a llevar a las personas al camino del arrepentimiento y la salvación. No que los lleváramos a la iglesia. Y nos va a tocar sembrar en tierras que otros van a cosechar. Nos va a tocar, indiscutiblemente. Pero entonces eso no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté mal. Está mal si no lo hacemos. Está mal si no predicamos. Está mal si no compartimos. Pero no está mal el que otros quizás cosechen lo que sembramos. Y esto es algo que particularmente yo he experimentado mucho en mi vida. Cantidad de personas hablándoles del Señor, mostrándoles al Señor, y muchas de ellas no están aquí. No están. Pero eso no quiere decir que lo que yo hice estuvo mal. No, yo cumplí con mi parte. Yo cumplí con mi mandato, con obedecer el mandato de mi Jesús. Si esa persona decide congregarse en Maracay o en Caracas o donde sea, yo cumplí con mi parte. Ya de ahí para allá, el crecimiento de esa persona lo va a dar es el Señor, no yo. Porque insistimos muchas veces en que tenemos nosotros que presionar el crecimiento. Y no es así. Entonces estamos como los que siembran, que empiezan a echarle cantidad de químicos a una planta para que se dé rápido. Por ejemplo, en el caso del cambur. Necesitan que el cambur madure rápido. Entonces, para que el cambur madure rápido, entonces empiezan a echarle químicos para que él madure más rápido. Y de esa manera puedan obtener ya el producto terminado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos obtener un producto terminado? O sea, adulterándolo. Porque entonces lo tenemos que adulterar para que podamos obtener el producto. Pero no, así no funciona en el Señor. Así no funciona en el Evangelio de Jesús. Todos los creyentes tienen su proceso. Todos los creyentes tienen su momento. Y nosotros debemos respetar cuál es el trato que tiene el Espíritu Santo con esa persona. Entonces yo no puedo forzar las cosas y creer que el crecimiento lo voy a dar yo. Que el resultado final lo voy a obtener yo. No. Eso es un proceso de Dios con la persona. Entonces, hay varios puntos acá que debemos organizar.
Entonces, en primer lugar, ¿cómo puede la gente creer y oír en alguien del cual no han escuchado, del cual no les han hablado, del cual tú y yo, como los mensajeros, como los emisores, no hemos llevado ese mensaje de la manera correcta? ¿Cómo pueden ellos saber de Jesús? ¿Cómo pueden saber que hay un Dios que sana? ¿Cómo pueden saber que hay un Dios que salva? Un Dios que les ama, si no hay nadie que se los diga. Como el etíope dijo, ajá, pero yo estoy leyendo, pero ¿cómo yo entiendo? Si nadie me guía, si nadie me enseña, si nadie me muestra. Por esa razón, tú y yo como iglesia del Señor debemos comprometernos primeramente con el Señor y con nosotros mismos de poder compartir esas buenas noticias que Jesús dejó, que Jesús nos enseñó a nosotros en primer lugar y que nos enseña cada día a través de su palabra, y debemos comprometernos con Él a compartirlo. Porque no sabemos a quién nos vamos a encontrar en el camino. No sabemos si en medio del proceso donde estemos enseñándole o hablándole a alguien acerca del Evangelio del Señor, nos encontremos con alguna persona que tenga intenciones de suicidarse. No sabemos. Y resulta que en el momento que tú compartes el Evangelio de Jesús y hablas de Jesús, tú puedes salvarle la vida a esa persona. No sabemos si quizás el Señor te presenta el escenario de predicarle a alguien que tiene una enfermedad que quizás él no conoce, y tú le hablas de ese Dios sanador, y luego se enfrenta a esa enfermedad y dice, no, ya va, yo escuché que Él sana. Yo escuché que Él me puede sacar de esta situación. Yo escuché de un Dios que puede proveer. Yo escuché. Entonces ahí es donde entras tú y entro yo en el escenario, donde fuimos el puente. ¿Recuerdan que una vez dije que lo mejor de ser el puente es que Jesús pasa por allí? Jesús pasa por encima nuestro. Vamos a hacer el puente, pero ese puente tiene que estar bien cimentado. Ese puente necesita estar fortalecido, porque si no, Jesús no va a pasar por allí, porque Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Entonces, sin eso no va a suceder. Entonces, nadie predica. Si nadie predica, nadie oye. Si nadie oye, nadie cree. Por eso debemos ir y predicar. Queremos llenar el cielo, hay que predicar. Queremos que el Señor reciba más almas y haya fiesta en los cielos, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No dice que cuando muchos, no, dice cuando un pecador se arrepiente, más que con 99 que dicen que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el Evangelio no se transmite solo. El Evangelio, Jesús no va a venir de manera personificada a predicar nuevamente. No va a pasar. Porque para eso Él tiene un cuerpo. Por eso se llama el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Tú y yo somos las manos de Jesús. Tú y yo somos la voz de Jesús. Tú y yo somos los pies de Jesús. Donde estamos, donde nos movamos, allí debe estar Jesús. Se debe mostrar Jesús. Entonces Jesús no va a venir de manera personificada porque te tiene a ti, porque me tiene a mí. Él necesita de nosotros. Y si, yo digo un día, yo no quiero hacerlo, pues resulta que yo soy la que me pierdo de esa bendición. Él va a usar a otro. Pero el propósito de Dios para la tierra no se va a detener por uno. Pero no somos nosotros los que debemos estar interesados en participar de eso. Entonces, el Evangelio no se va a transmitir solo. Dios quiere usar tus pies, tu voz, para llevar el mensaje. Así como Felipe ayudó al etíope a entender, tú puedes ayudar a alguien a encontrar la salvación. El mundo está lleno de personas que solo necesitan a alguien que les explique. Explícame cómo es este asunto de que Jesús murió por mí en la cruz y que ahora soy salvo. Explícame, porque yo no entiendo. Yo estoy viva. ¿Cómo es eso de que la paga del pecado es muerte?
Yo soy pecadora y estoy viva. Entonces necesitamos personas, necesitamos voces, necesitamos manos, necesitamos que alguien explique. Y eso es lo que el Señor nos ha dado para el día de hoy. ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a ser enviado por Dios? Cuando habla de ser enviado, no estamos hablando de que Dios te va a mandar para África, porque creemos que solamente en África hay necesidad. No, al lado de tu casa también la hay. Enfrente de tu casa. Es más, dentro de tu casa también la hay. También hay la necesidad del Evangelio de Jesús. Entonces, nos quedamos con esta reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando lo suficiente o estoy callando demasiado? ¿Dónde está mi participación dentro de esa gran comisión? Recordemos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces es tiempo, es momento de que tú y yo usemos todos los recursos que podamos tener para hablar de Jesús. Que no nos detengamos, que no nos dé pena, que se van a burlar, quizás sí. Hay alguno que no va a entender, pero que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ustedes no los reciban, sacúdanse el polvo de sus pies y sigan. Ve lo que les dijo, no les digo deténganse ahí, pónganse a llorar. No, les dijo sacúdanse y continúen. Porque si aquí no te reciben, allá te van a recibir. Si esta persona no te quiso escuchar, aquella que está allá está anhelante de que tú le digas algo, porque le urge, porque lo necesita, porque está sediento. Entonces no te detengas en hablar, no te detengas en decir algo cuando sientas en tu corazón realmente, porque si estás sintiendo esa necesidad de decir algo, posiblemente sea el Espíritu Santo el que esté colocando ese sentir en ti. No detengas el poder de Dios, no detengas el mensaje de Jesús, no detengas el fluir del río de vida eterna de Dios, porque eso parte de nosotros. Somos nosotros los que tenemos ese mensaje. Necesitamos hablarlo. No más silencio. No más silencio. Esto es un reto. Y esto es como espada de doble filo. Va para allá, va para acá. Porque para mí también es un reto. No podemos callar. Ya basta del silencio. Por estar la iglesia en silencio es que el mundo está como está. Por estar la iglesia tanto tiempo metida adentro de los locales y hablando y predicándose entre ellos mismos o entre nosotros mismos, es que el mundo está como está. Es que hay tantas personas perdiéndose allá afuera. Hay tantas personas metidas en la pornografía, metidas en la drogadicción, en el alcoholismo. Personas que dicen, yo no creo en nadie, yo no creo en Dios. He escuchado, Dios no existe. Porque no lo han conocido. No lo han experimentado porque Dios es real. Dios es real. Y tú y yo que hemos experimentado tantas cosas con Él, que hemos visto su mano sostenernos, que hemos visto su mano levantarnos, ¿cómo no decirle a alguien, hey, yo lo vi? Mira, como aquel hombre que le dijeron, a mí realmente no me importa lo que ustedes piensen. Yo era ciego. Y ahora veo. Una realidad. No me importa lo que ustedes puedan pensar de él. A mí lo único que me importa es que yo estaba de esta manera y llegó él y hizo un cambio en mi vida. Pero si tú y yo no compartimos, si tú y yo no hablamos de lo maravilloso que es el Evangelio de Jesús y de lo que Él puede hacer, ¿cómo ellos van a oír? ¿Cómo van a recibir? Entonces es un reto. Es tiempo. Es tiempo de que tú y yo como iglesia nos levantemos. Es tiempo de que digamos, hasta aquí llegó mi silencio.
Y aquí comienza Dios a llenar mis labios. Y yo comienzo a esforzarme, porque no todo se lo podemos dejar al Señor. Yo también en mi humanidad me tengo que esforzar en buscar, en revisar la palabra que hay para mí en ella y que hay para otros. Pero no todo puede ser para ti, no todo puede ser para mí. Hay que hablar, hay que levantarnos, hay que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame, Señor, a donde tú quieres que yo vaya. Ahí voy a estar. Y en los lugares donde yo frecuente, ahí yo voy a hablar de ti. En los lugares donde yo esté, ahí yo voy a hablar de ti. Y donde no pueda hablar, voy a mostrarte. Mi vestimenta te va a mostrar. Mis expresiones te van a mostrar. Mi mirada, mis manos, lo que yo haga, te van a mostrar, Señor. En mis redes sociales te van a mostrar. En todo lado donde yo esté, voy a hablar de ti. Voy a hablar de tu mensaje. Voy a hablar de lo que tú tienes para la humanidad. Nada me va a detener. Nada me va a callar. Nada. Porque ese es el trabajo del enemigo. Él quiere que nosotros nos callemos. Él quiere que la iglesia no hable. Él quiere que la iglesia se mantenga entretenida. Pero Dios quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros digamos, hey, aquí estamos. Y basta de ser ignorados, porque la iglesia está siendo ignorada porque no ha tomado su lugar de hablar, sino que está en silencio. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.